En los años 30, 40 y 50 del siglo XX, aquí en Cartagena, las negras de Chambacú no querían ser negras. Y esto era porque se querían parecer a María Félix, el gran ícono moderno de la industria cultural mexicana. Tenemos que decir que Cartagena, este puerto en el Caribe colombiano, hacia 1938 tenía 81.000 habitantes y el 70% de esa población era analfabeta. Por eso, el cine mexicano, hablado en castellano, resultó crucial para que este público aprendiera y tuviera un contacto con el mundo. Acompáñanos ahora en este recorrido sobre la incidencia del cine mexicano en la cultura popular de Cartagena, tremendo puerto en el Caribe colombiano. Estamos en las caballerizas. Esto que estamos viendo acá son vestigios de lo que alguna vez fue la barriada de Chambacú, la cual apareció en Cartagena hacia mediados de los años 30 y desaparece en 1971 y que fue conocida también como el Corral de los Negros. La familia de mi mamá vivía mucho en Chambacú, las parrandas, los picos, las peleas, eso era el desastre allá. Y nosotros pasábamos mucho en Chambacú. El puente era de madera, yo lo conocí, ahí se jugaba por de caucho y de tapita, ahí estaba yo en el medio. ¡Chambacú! Fue aquí donde yo encontré un testimonio de un señor que era el único bachiller que había en Chambacú y me dijo, es que todas las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix, y esto da cuenta de lo que significó la incidencia de todo este cine mexicano en las mujeres, toda vez que se aprendió a conocer y a darle sentido a la moda, a la actualización de los gustos, al vuelco de las costumbres. Las mujeres entonces adquirieron la práctica de maquillarse, de peinarse, de posar para la foto, de vestirse. Estamos en un puerto que se caracteriza por su sistema sociorracial, y esto consiste en que entre menos negro seas, menos sufres los rigores de ciertas prácticas de exclusión social. Por ejemplo, a mediados de los años 50 hay un colegio aquí en el centro histórico que en el mes de febrero, eso fue hacia 1953, sacó una tablilla que decía: aquí no se aceptan negros ni gente mal vestida. La vida de muelle es un concepto crucial para poder entender las dinámicas de circulación en aquella época. La vida de muelle se refiere en concreto a la interacción entre la gente del barrio y todo lo que acaecía en el puerto y lo que allí se movía: gente, capitales, mercancías, sensibilidades. En concreto se movía, pues por supuesto, los discos. Tenemos que en los años 30, 40 y 50 había una gran preocupación del gobierno colombiano para culturizar la gente, y se dieron cuenta que el cine era crucial. Es por eso que vale la pena hablar del cine institucional. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los creadores del Departamento de Cinematografía en los años 30 aquí en Colombia. Y este departamento se creó para filmar y producir películas que tenían que ver con la enseñanza, con la culturización del pueblo. Y hablando de aquí de Cartagena, vale también recordar una carta que manda el dentista municipal, en donde se dirige al Consejo de Cartagena y se queja porque evidentemente mandan películas para que los niños aprendan a cepillarse los dientes, pero no mandan ni cepillos ni mandan dentrífico. Una nueva fórmula salvadora para nuestras vastas carencias en materias culturales, ni pretende reemplazar, como lo ha dicho el señor ministro de Educación,
la indispensable labor del maestro. Queremos que sea su auxiliar una poderosa ayuda audiovisual que venga a colmar los vacíos que por razones conocidas se presentan en todos los niveles de nuestra educación. Estamos aquí en el Camellón de los Mártires. Este es un espacio de transición entre la ciudad vieja de Cartagena y el arrabal de negros de Getsemaní, que está aquí a mis espaldas. Este es un lugar importante para la historia del cine en Cartagena. A finales del siglo XIX, principios del XX, se presentaron las primeras proyecciones acompañadas de bandas de músicos y acompañados de espectáculos públicos populares. Más o menos hacia 1916 aparece el cine Variedades. Es cuando se comienza a regularizar la presentación de películas. La primera vez que me llevaron al cine fue en el año 55, cuando tenía 10 años. Comencé aquí en el Teatro Variedades. Tenía que uno ir con un compañero o un adulto mayor, o el papá o la mamá, porque a uno no lo dejaban solo. Ahí nos veremos, donde quieran y cuando quieran, cuando no escondan. En ese tiempo las que más daban eran las mexicanas y las de vaqueros, de Luis Aguilar, Tony Aguilar, Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Libertad Lamarque, Agustín Lara, María Félix. Los sábados y los domingos eran los días más taquilleros. Mi hermana iba y mis hermanos iban también, pero a mí me gustaba porque en realidad no iba con amigas, sino con ellos dos. Después iba con unos primos que les gustaban mucho las películas mexicanas. Eran películas pues, de rancheros, de cantantes, de episodios que a uno le agradaban. Habían 29 cines. De estos 29 cines, habían 14 que estaban cobijados por la vigilancia de los inspectores de la censura. Los otros 15 cines eran los cines barriales, los cines populares. En estos cines era donde circulaba el cine mexicano. Antes eran dos circuitos, de circuito Colombia y circuito Belda. Y después, ahora últimamente, fue que le pusieron circuitos unidos. Entonces el circuito Belda era el Padilla, el Colonial, el Miriam, el Variedades, el Atenas, el España, y lo de Colombia era el Rialto, el Cartagena, Caribe, el Granada, Manga, eran el circuito Colombia. El cine Variedades deviene en el cine Cartagena y es además el primer cine con aire acondicionado que hay en la ciudad. En este cine se convierte en el teatro de categoría con respecto a los 29 cines que tenía Cartagena en aquella época. En el Cartagena, que eran las películas más espectaculares en forma de que y era de la gente de platica. Como eran muy caritos, no podíamos ir a hacer teatro. Si no teníamos que irnos para acá de nosotros porque no era para más. Uno iba como quisiera, ¿sí? Mientras que al teatro del centro iba la gente muy elegante, ya porque se supone que era el teatro más pri, como dicen por ahí. No como con uno acá, que uno iba con la camisa como sea, ese iba en chancleta, y entonces allá no, allá era una vaina especial, porque era el teatro de diseño, el teatro de la sociedad. Eran donde presentaban los concursos de belleza y todo eso. Lo mismo que los que quedaban al lado, como el Colón y el Bucanero, que también presentaban películas más bien de vaqueros, porque no presentaban las mismas, para que tenían la competencia a los teatros. Qué delicado aquel chapo. En el AMPA lo conocen por el posterior, por lo mucho que muerde el escapar. ¿Y va a venir? Ya está. ¿En dónde? Allá enfrente, esperando a mi señal para entrar. Pues no se la gastó, no tiene remedio. Tiene unas cartas mías sin... Ajá, que el tiempo la plata estaba como cruel. Entonces, para conseguir la entrada del teatro, a mí me gustaba mucho irme los domingos para la iglesia de aquí de Torice. Los padrinos, después que salían, los padrinos pelón, que no sé qué, tiraban plata a la tiña. Lo que reuníamos era para entrar al teatro. Antes de comenzar la película ponían muchas rancheras, música. Nos montábamos en
arriba del telón, ahí nos poníamos a bailar la musiquita, tirar pases, corre para aquí, echa para acá, hasta que ya iba a empezar la función. Y verdad que en ese ambiente, ¿para qué? Habían desórdenes también. Ay, Dios mío, pobre cuando se reventaba un rollo. Eso era, vea, pobre banquita, la ignorancia. Le tiraban piedras al telón, tiraban de todas las botellas, tiraban de todo, porque se dañaba el rollo. Y teníamos que esperar que la bicicleta fuera a buscar el otro, porque se acababa el rollo y la película la estaban dando en simultánea. Así que tenía que ir al Colonial, a veces tenían que ir a la España a traer allá al Miriam, porque entonces prendían las luces y esperaban, ponían música, esperaban cuando llegaba el otro rollo para que se la traigan así. Y pobre cuando entraba de rollo. Y no tenían muchos motos así, sino era pura bicicleta. Pobre cuando pasaba ese buen rollito, esa era la tacadera. Con un poco de cartucho de película ahí, rollo por rollo. Había unas ventas de fritos, la más principal era la de Inocencia Valdelamar. Estaba la otra de Cátula. Una venta de raspado que era de Marroquín. Al lado había una venta de comida que era la señora Margot. Las especiales, las sopas de mondongo y todo eso en esa época. Y ahí vendían arepas con huevo, papa. Patacón, chicharroncito, vendían tripitas. Había un señor que vendía un guarapo también excelente, le decían el mono. Existía el bistec, con tajadita y carnecita, con cebollita picada y tomate. Sabroso ese. En la puerta del teatro se vendía de todo. Adentro vendían maní. Esos maní que venían en las laticas, en las latas de el aceite. Le hacían un huequito así en el medio, que le echaban la candela y andaban con su maní salado en una bolsita. No tenía techo y cuando llovía todo el mundo para el rincón a esperar que escampara para poder uno otra vez. Ay, así veíamos el cine, así lo veíamos hasta que se acababa en el rinconcito y todo el mundo mojado ahí. El desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta. Vale la pena hablar de un año clave, es el año de 1954, septiembre de 1954, Colombia está en plena dictadura con Rojas Pinilla y la ciudad está gobernada entonces por un capitán, por un militar. Este señor decide subir el precio de la boleta de cine porque se necesitaba reunir un dinero y comprar el ajuar de la reina de la ciudad de Miami. Esto es lo que justifica la subida del precio de cine y los cines entran en huelga. Son 17 días de huelga y lo más relevante aquí es que la prensa, es decir, aquellas personas, los periodistas que formaban este pequeño grupo de sujetos ilustrados, ¿verdad?, dejan de lado el regaño social. Porque es que la prensa está cargada de regaño social contra el cine mexicano, regañan al público que ve el cine mexicano. Y durante esos 17 días en donde hay ausencia de cines, como decimos popularmente en este puerto, los periodistas botan el chupo y comienzan a revelar, comienzan a señalar todo ese cuadro. Durante los meses de mosca y calor, es decir, de mayo a agosto, se morían 3 niños diarios de diarrea y de enfermedades prevenibles. Y también era un puerto en donde no había mucha luz pública, era oscuro por la noche. Lo único que alegraba las noches, lo único que alegraba la conversación social en Cartagena era precisamente los contenidos del cine mexicano. El cine mexicano estaba en general prohibido por la censura, en especial el cine de rumberas, porque se consideraba un cine pornográfico. Se decía, por ejemplo, inducían a la juventud a fumar marihuana. Entonces, estas películas que estaban prohibidas y perseguidas por la censura, de alguna u otra manera, eran las que se veían acá, toda vez que el 70% de la población de Cartagena
durante los 30, 40 y 50 era analfabeta. No entramos los menores, sino mayores de 21 años. Ya siendo uno un ciudadano en ese tiempo, ya teniendo la cédula, tenía que presentarla al portero. Inclusive que yo podía tener la edad, pero si no tenía la cédula, no me dejaban entrar. El cine de rumberas es fundamental porque ahí es donde la gente aprende que Colombia, que Cartagena limita con dos grandes países, México y Cuba. Y allí es donde los negros aparecemos como los alegradores de la vida. Hay entonces estereotipos como el bongocero, aparecen estereotipos como la rumbera, aparecen estereotipos como la mulata sensual. Todo esto lo vemos aquí en Cartagena en los 40 y los 50. Todo este repertorio caribeño, esta banda sonora fenomenal, y la gente se regodea, es feliz con los negros alegradores de la vida. Eso es un espectáculo, y esa tongolele bailando y para allá y para acá, y eso se movía, y eso era un movimiento de cadera espectacular. Y Kiko Mendive también era un bailarín, un cantante bailarín, pero eso es espectacular, eso fue aplauso y una noche grandiosa en ese teatro. Y también lo presentaron allá en el Padilla, porque era uno de los primeros teatros que hacían las actuaciones era en el Padilla. Y después del Padilla, entonces, era para los otros teatros. Esta es la calle Larga, ubicada en el arrabal de negros de Getsemaní. Aquí en esta calle quedan unos cines que eran los más populosos, los más importantes en aquella época. Estamos hablando del cine Padilla y estamos hablando del cine Rialto. En el cine Padilla cabían más o menos 4.000 personas, en el cine Rialto cabían más o menos unas 3.000 personas. Aquí en 1954 se presenta nada más y nada menos que Pedro Infante y terminó su show a las 9 de la noche, la gente contenta, lo sacó en hombros a Pedro Infante, el ídolo de las masas de América Latina, y aquí en este lugar se les cae Pedro Infante, se rompe la cabeza y Pedro Infante no puede salir esa noche a Barranquilla, se queda aquí en Cartagena. Pedro Infante era aguerrido, ¿sabe lo que es? Las personas que le gustaba el trago, le cantaban las mujeres y todo eso, le gustaba a Pedro Infante. Y enamorado, hasta decir nomás, se enamoraba a la una, le cantaba a la una, le cantaba a la otra, porque las mujeres le caían. Ellos como que le gustaban las canciones y se las ganaba a punta de canciones. Llega María Félix a Cartagena, 1955, la prensa de Cartagena regaña al público porque sigue fervorosamente a estos artistas populares, ídolos de las masas en América Latina. Sin embargo, María Félix llena las dos funciones que tenía programadas y tienen que programar otra función de emergencia en un sketch que se llamaba Solo para Caballeros. Asistieron más de 10.000 personas a ver a María Félix en una ciudad que más o menos tenía unos 120, unos 130.000 espectadores. Recuerdo que era una mujer muy linda, muy bella. Yo no la pude ver porque no entré, pero sí la propaganda y todo eso, que ella la presentaron allá en el Padilla. María Félix era una mujer como autoritaria, mandona, altiva. Entonces me gustaba el modo de ser, esa fuerza que ella tenía, ese carácter de ella. Con respecto a los hombres que ya no se dejaba mangonear de ninguno. Se olvida usted, Balbino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban. Cuando aparece todo este Olimpo de actores y de actrices, lo que se ofrece son modelos de identidad y que son apropiados, son aprendidos
por la gente en aquella época en Cartagena. Se aprende entonces a maquillarse, se aprende entonces a vestirse, se aprende entonces a coquetear con otras personas, se aprende a bailar, a ser divertidos. Eran muy pudorosas, pues usaban sus vestidos largos, bonitos, vestidos típicos que a uno le fascinaba y uno trataba a veces como que de hacer esos vestidos, ¿no? Los mandaba a hacer con unas mangas grandes, con volantes y eso, pero no eran vestidos con titico y a veces faldas muy amplias. A María Félix le gustaban los rabos esos, los ojos bien pintados, las pestañas, la boca bien roja. Bien, se veía muy bonita. Yo misma aprendí a hacérmelo, me enredaba el pelo, me hacía moños, me hacía unas cosas que le llamaban perras aquí. Y los ojos pues, como yo me decían que tenía los ojos bonitos, yo me pintaba, me maquillaba bien, me pintaba mis pestañas, a veces se me presentaba alguno, tienes los ojos de una española. Le gustaba lo que ellas hacían, los peinados, las trenzas, los moños, porque a veces había unas que tenían sus cabellos largos y como aparecían también con sus trenzones, ellas las usaban, y los moños esos que se hacían, los cortes de cabello, si había algunas que presentaban un corte pegadito, se lo hacía, pues le gustaba. A mí me gustaban eran los moños, pues yo tenía el cabello largo, los moños y las trenzas. ¿Cuál era la experiencia de ver cine? Hay que recordar que no existía internet, hay que recordar que no existía televisiones. Lo que había en ese entonces en materia de comunicación en Cartagena eran más o menos unos 6 o 7 periódicos, por una parte, y por otra parte habían estos 29 cines, como ya les dije, y además la industria discográfica. Aquí en Cartagena, hacia 1934, aparece Discos Fuentes, que es una industria crucial para toda la producción de música tropical en Colombia y que finalmente termina impactando el público internacional. Para hablar de los géneros del cine mexicano vale la pena distinguir por lo menos en dos grandes áreas. Por una parte está todo el cine rural y por otra parte está todo el cine urbano. Entonces, en el cine rural, ¿qué se destaca? Se destacan las películas de rancheras, se destacan las películas que tienen que ver con el charro cantor. Se destaca entonces esta película que es un ícono dentro de la historia del cine latinoamericano, como es Allá en el Rancho Grande, 1936. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Por su parte, tenemos entonces el cine urbano. El cine urbano se caracteriza básicamente por el cine de rumberas, pero también podemos meter el cine de luchadores. Podemos señalar este cine negro policíaco que se hace en los años 50 en México. Quiero destacar el cine de rumberas porque es el que tiene más impacto, el que tiene más recordación en la memoria del público de aquella época. Otro tipo de cine que también es crucial y tiene que ver mucho con el melodrama es el cine de la piedad popular. Son películas que aquí en Cartagena en especial se comenzaron a proyectar durante la Semana Santa, de tal manera pues que la gente después de que iba a misa, iba en romería haciendo larguísimas filas para ver, por ejemplo, el Mártir del Calvario. Semana Santa era una época de recogimiento más que ahora. Y uno iba y a veces hasta uno lloraba. Correcto. Uno sentía ese dolor. Y nosotros nos encantaba mucho ver esas películas. Estaba el Mártir del Calvario. Pues salió Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ya ese fue otro actor. Moisés, que cuando esa es la lectura del mar, que eso fue los 10 mandamientos. Me encantaba, pero va a llorar.
nada más que era para llorar, a ver todo lo que le hacían. Y entonces una vez estábamos, que ese día sí nos dio risa, estábamos en el teatro, todos mi hermano y todos estábamos ahí. Y entonces cuando empezaron empezaron a clavarlo, a meterle los clavos, hay una palenquera detrás de nosotros que dice que en todas las películas gana el chacho, y por qué no ha ganado, y yo, ay, no te das cuenta que... Angelitos Negros es una película protagonizada por Pedro Infante. Tiene un elemento racial y esto para esta ciudad es clave, toda vez que, como habíamos dicho también en cierto momento, ¿por qué las negras de Chambacú no querían ser negras? Hombre, porque sencillamente vivimos en una sociedad racializada, en donde si eres más negro, más padeces los rigores del racismo. Pintor de santos y alcobas, que llevas alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Precisamente aquí estamos en el barrio de las vecindades, estamos precisamente en el barrio de las accesorias, de los patios en donde se cruzan todas estas sensibilidades y toda esa experiencia de la vida cotidiana popular en Cartagena, y allí encaja esta tremenda película, como lo es Nosotros los Pobres. Encontramos sujetos populares, los borrachos por una parte, las prostitutas por otro lado, los desempleados por otro lado, los expresidiarios por otro lado, la gente que está agonizando, pero que finalmente se resume todo al final de la película, cuando en la defensa del camión que maneja Pepe el Toro aparece una frase que yo creo que resume todo, lo resume toda la experiencia de ver cine en aquella época. Se sufre, pero se aprende. La gente de aquella generación que vivió la experiencia de ver cine, de escuchar esta música y de presenciar estos espectáculos populares, no se olvida, se sufre, pero se aprende. Todavía no puedes entrar. Es que no puedo entrar y ya estoy aquí adentro. Salte, salte, por lo que más quieras. Pero si lo que más quiero eres tú y el pollo, mi vida, ¿cómo me voy a salir? Sofía Álvarez es una actriz nacida en Bogotá, Colombia, y es protagonista junto con Cantinflas en esta película de Ahí está el detalle. Asimismo tenemos a Alicia Neira, tenemos también a Alicia Caro. Son artistas nacidas en Colombia que hacen carrera en México y que son regañadas por la prensa nacional porque hablan como mexicanas. Ellas responden que es un tema comercial. Vale señalar que estamos aquí en el barrio de San Diego. Aquí nace Carmencita Pernet. Ella tiene una experiencia artística muy importante en México, en Cuba, en los Estados Unidos, en Europa, toda vez que quizás es la primera mujer que canta, que participa en orquestas de gran formato. Carmencita Pernet entonces trabaja con Damaso Pérez Prado y trabaja también con la Sonora Matancera. También vale señalar a Luis Carlos el Negro Meyer, nacido en Barranquilla, y que hacia 1942, hacia 1943, lleva a México por primera vez los aires de la música tropical colombiana, la cumbia y el porro. De hecho, se conoce él como el rey del porro. Otro elemento que nos ayuda a entender este intercambio de la industria cultural entre México y Colombia tiene que ver con la llamada bolsa cinematográfica, que es un esquema de inversiones donde en los años 40 y 50 inversionistas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, a veces Panamá, a veces Bolivia, encargaban películas a México con ciertas temáticas y ciertos artistas. Un ejemplo de esto es la película Doña Bárbara con María Félix. Otro ejemplo es la película Bolívar. Y quizás también vale la pena señalar la película Llamas contra el viento. Esta película es filmada aquí en Cartagena en 1957 y es producida por Alfonso López Michelsen, quien después sería presidente de Colombia. ...1957 es el año en que muere Pedro Infante y también es considerado como el fin
de la época de oro del cine mexicano. Ahí hay una convergencia porque ya los niveles de alfabetización comienzan a aumentar, no solamente en Cartagena, sino en toda América Latina, y Hollywood recupera su mercado también en este lado del continente. Aparece entonces en ese mismo año en el Teatro Cartagena una película que se llama Rock Around the Clock con Elvis Presley. La prensa se llena de regaños sociales precisamente contra ese actor social que aparece, el joven, por su alboroto, por su algarabía, por su rebeldía. De hecho, quieren desarmar el Teatro Cartagena y se quejan pues los columnistas de prensa porque hay una competencia entre Elvis Presley y Dámaso Pérez Prado, entre el rock and roll y el mambo. Aparece entonces esta manifestación en la prensa. Se habla de las Coca-Colas y de los Coca-Colos. Es allí como todo este acontecimiento deviene en todo un gran proceso de rebeldía, en especial en cabeza de los jóvenes universitarios. Aparecen entonces los años 60 con la contracultura, un elemento que ha tenido repercusión hasta el día de hoy, más de medio siglo después, con este aspecto recurrente. Se sufre, pero se aprende. Responder.